Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice obtener el límite de la función y me dan esta función. Bueno, primero que nada me gustaría comentar una pequeña particularidad de este límite, y es que este límite no está en términos de la variable x, está en términos de la variable u, pero no pasa absolutamente nada, es lo mismo. Entonces, primero que nada vamos a resolver este límite evaluándolo, ¿no? Me quedaría como 3 menos 3 entre la raíz de 3 menos 3. Esto es igual a 0 entre la raíz de 0 y esto es igual a 0 entre 0. Y me da una indeterminación, ¿verdad? Lo siento, no supe hablar en un momento, ¿no? Entonces me genera una indeterminación. Vamos a romper esa indeterminación mediante álgebra y después lo hacemos mediante L'Hopital, ¿verdad? Entonces, primero, ¿cómo lo hacemos mediante álgebra? Tenemos una raíz. Lo podemos hacer mediante racionalización. Entonces, si nos damos cuenta, la racionalización en este caso es un único término. Nosotros habíamos estado trabajando con racionalizaciones de dos o más términos, donde multiplicábamos por el conjugado. Pero aquí yo solamente tengo un término. Entonces, al tener un término, la racionalización es mucho más sencilla. ¿Por qué? Multiplico tanto numerador como denominador por lo único que deseo racionalizar. Cuando es un único término, solamente se multiplica por ese término. No hay necesidad de sacar el conjugado, es decir, de cambiarle el signo como en los anteriores. No hay necesidad. Entonces yo voy a multiplicar esto por la raíz de u menos 3 y la raíz de u menos 3. Sabroso, suculento. Esto va a ser igual a el límite de u, ¿verdad? Cuando tiende a 3, que va a multiplicar a esto por esto, me quedaría como u menos 3, que va a multiplicar a la raíz de u menos 3. Ahí está. Entre raíz de u menos 3 por raíz de u menos 3, vamos a dejarlo indicado, sería la raíz de u menos 3 por la raíz de u menos 3. Ahí está. Esto va a ser igual a el límite de u cuando tiende a 3 de u menos 3. Recuerden dejar indicado este producto que multiplica a la raíz de u menos 3. Ahí está, entre la raíz de u menos 3 por la raíz de u menos 3. No pasa nada, no pasa nada. Es como si nosotros tuviéramos la raíz de a por la raíz de a. Esto es igual a la raíz de a todo al cuadrado, ¿verdad? Este con este se cancelan y solamente me queda a. Es como si todo esto fuera a. No pasa absolutamente nada, ¿verdad? Entonces sería la raíz de u menos 3 por la raíz de u menos 3 es la raíz de u menos 3 y todo esto al cuadrado. Esto va a ser igual a esto con esto se cancelan y me queda el límite de u cuando tiende a 3 de u menos 3 que multiplica a la raíz de u menos 3 entre u menos 3 solamente, ¿verdad? Porque se canceló la raíz con el potencia. Entonces, si nos damos cuenta, yo puedo cancelar fácilmente esto con esto. Sabroso, suculento, ¿no? Ya una vez cancelado, me va a quedar de la siguiente manera. Yo voy a tener el límite de u cuando tiende a 3 de la raíz de u menos 3 solamente. Esto va a ser igual a, ya evaluando mi límite, me va a quedar como la raíz de 3 menos 3 y esto va a ser igual a la raíz de 0 y la raíz de 0 es 0. 0 sería el resultado de este límite. Claro que me puede dar 0. Sí me puede dar 0 un límite. También me puede dar infinito. ¿Cuál es el pedo? Yo les puse solamente cuando se indetermina un límite. Si 0 y infinito no es una indeterminación, pues no pasa nada. Sí nos puede dar como resultado, sí es un resultado válido. Entonces 0 sería el resultado de este límite. Ahora, vamos a hacerlo mediante el uso del L'Hopital, ¿verdad? Entonces, mediante el uso del L'Hopital, del sabroso y suculento L'Hopital, vamos a hacerlo. Esto va a ser igual a L.H, ¿verdad? La operación del L'Hopital. Recuerden, yo tengo que ver esto como f de x. Bueno, en este caso va a ser una f de u, ¿no? Porque está en términos de la variable u, pero no pasa nada, ¿no? Y esto como g de u. Ahí está, ¿no? G de u, sabroso, suculento. Entonces tengo que derivar esto y tengo que derivar esto aplicando L'Hopital. Sería el límite de u cuando tiende a 3 de... Vamos a derivarlo, ¿no? Primero vamos a derivarlo. Sería la derivada de f de u respecto de u. Recuerden, estamos derivando respecto de u porque u es la variable en cuestión. Entonces esto va a ser igual a la derivada de u menos 3 respecto de u. Ahí está, sabroso, suculento. Voy a anotar las fórmulas que vamos a necesitar. Las fórmulas las voy a poner respecto de x, pero no pasa nada. Es la misma fórmula, solamente cambia la letra, no pasa nada. Entonces, primero que nada vamos a poner que es la derivada de u más v respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x. Me quedaría como la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Ahí está. Primero tengo que hacer esta separación de funciones. Sería la derivada de u respecto de u más la derivada de menos 3 respecto de u. Como estoy derivando respecto de u, recuerden, no
pasa nada, solo cambia la letra. Ahora, ¿cuál es la derivada de u respecto de u? Es la fórmula de la derivada de x respecto de x. Esto me va a dar un 1. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de u respecto de u es 1. Después, más la derivada de menos 3 respecto de u es la derivada de una constante respecto de x. Esto es igual a 0. Entonces me quedaría más 0. Ahí está. Y 1 más 0 pues es 1. Entonces la derivada del numerador me quedaría solamente como 1. Vamos a derivar el denominador. Entonces derivando el denominador me va a quedar de la siguiente manera. Necesitamos tal vez eso, ¿no? No es cierto, no lo necesito, pero de todo modo lo dejo ahí, ¿no? Entonces sería la derivada de g de u, ¿verdad? Respecto de u. Esto va a ser igual a la derivada de la raíz de u menos 3 respecto de u. Ahí está. Esto yo no lo puedo derivar de ninguna manera, así como está escrito. No. Primero lo tengo que pasar a su modo exponencial. Entonces sería la derivada de u menos 3 y todo esto a la 1 medio respecto de u. Esto es la derivada de una función. Esto se tiene que hacer con regla de la cadena. Entonces sería la derivada de una función a la potencia respecto de x, ¿verdad? Respecto de x va a ser igual a m por la función a la m menos 1 por la derivada de la función respecto de x. Recuerden que es exactamente lo mismo, solo estoy cambiando la variable a derivar, pero es lo mismo. Y u lo estoy tomando como función, no como variable, lo estoy tomando como función. Entonces, esto va a ser igual a 1 medio por u menos 3 a la 1 medio menos 1. Ahí está. Por la derivada de u menos 3 respecto de u, ¿sí o no? Esto va a ser igual a 1 medio de u menos 3 por... ¿No es cierto? 1 medio menos 1. ¿Cuánto es 1 medio menos 1? Es menos 1 medio. Ahí está. Por la derivada de u menos 3. ¿Cuánto es la derivada de u menos 3? Esto ya lo acabamos de hacer. La derivada de u menos 3 es 1. Lo acabamos de hacer. No pasa nada. Entonces, esto es 1. Esto va a ser igual a 1 medio de este u menos 3 a la menos 1 medio. Lo voy a bajar al denominador mediante propiedad de los exponentes que me dice que a la menos m es igual a 1 entre a la m. Entonces lo voy a bajar al denominador con el signo del exponente contrario. Me quedaría como u menos 3 a la 1 medio. ¿Sí o no? Sabroso, suculento. Ahí está. Esto va a ser igual por 1, pues es lo mismo, ¿verdad? A 1 entre 2 que va a multiplicar. Esto lo voy a pasar a su modo radical mediante la propiedad de los radicales que me dice que la raíz de índice n de a a la m es igual a la m entre n. Entonces me quedaría como la raíz de u menos 3. Ahí está. Y esto sería la derivada de la función de abajo. Así que vamos a ponerlo como resultado. Me va a quedar como 1 entre, y ya vamos a poner esta wea, ¿verdad? Sería 1 sobre 2 por la raíz de u menos 3. Sabroso, suculento. Ahora, aplicamos sandwichazo, ¿verdad? Medios por medios y extremos por extremos. Esto me va a quedar como el límite de u cuando tiende a 3, ¿verdad? A 3 de 1 por 2 raíz de u menos 3 es 1 por 2 raíz de u menos 3 es 2 raíz de u menos 3. 2 raíz de u menos 3 entre 1 por 1 es 1, ¿no? Esto va a ser igual a el límite de u cuando tiende a 3. De esto entre 1, cualquier cosa entre 1 es la misma cosa. Y me quedaría 2 raíz de u menos 3. Esto va a ser igual a, ya evaluando mi límite, me quedaría como 2 por la raíz de u, que es 3 menos 3. Esto va a ser igual a 2 por la raíz de 0. Y esto va a ser igual a 2 por la raíz de 0 es 0. Y 2 por 0 es 0. Y 0 va a ser el mismo resultado que hicimos mediante procedimiento algebraico. Así que 0 sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice calcular el límite de, y me dan esto que tenemos aquí. Bueno, como en todos los problemas de límites que hemos hecho, primero vamos a evaluar esta función para ver si se indetermina, porque obviamente se va a indeterminar. Después rompemos su indeterminación con álgebra y por último vamos a aplicar L'Hopital. Entonces, vamos a resolver primero este límite, primero lo vamos a evaluar. Esto va a ser igual a 1 entre 1 menos x cuando x tiende a 1, entonces sería 1 menos 1 menos 2 entre 1 menos 1 al cuadrado. Ahí está. Esto es igual a 1 entre 0 menos 2 entre 1 menos 1 y esto va a ser igual a 1 entre 0 menos 2 entre 0. Ahí está. Obviamente se indeterminó, son dos indeterminaciones incluso en el mismo problema, así que vamos a borrar esto, ¿verdad? Ahora,
Vamos a romper primero la indeterminación con álgebra. A diferencia de todos los problemas que habíamos hecho de límites, aquí yo no puedo romper la indeterminación con factorización ni con racionalización, por lo menos no así directamente. Al paso tal vez ya tenga que factorizar, pero primero yo tengo que resolver esto, tengo que desarrollarlo algebraicamente. Entonces, primero que nada, vamos a ver que tenemos una suma de fracciones de diferente denominador. Así que esto me quedaría como el límite de x cuando tiende a 1 de factor común denominador es 1 menos x que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Ahí está. Entonces resolvemos la fracción. 1 menos x por 1 menos x al cuadrado entre 1 menos x es 1 menos x al cuadrado. Por 1 es 1 menos x al cuadrado. No altera absolutamente nada. Menos, se respeta el signo. 1 menos x por 1 menos x al cuadrado entre 1 menos x al cuadrado solo me da 1 menos x. Por 2 sería 2 por 1 menos x. Ahí está, sabroso, suculento. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1, ¿verdad? De 1 menos x al cuadrado, reparto con salchita, este por este y este por este, menos 2 por 1 son menos 2, menos por menos me va a dar más, 2 por x son 2x, entre 1 menos x que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Ahí está. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1 de... Voy a reducir términos semejantes en el numerador. ¿Qué puedo reducir? Solo los independientes. 1 menos 2 es menos 1 menos x cuadrada más 2x. Ahí está. Esto entre 1 menos x que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Ahí está, perfecto. ¿Y después qué podemos hacer? Si nosotros nos fijamos, en el numerador nosotros tenemos un pseudotrinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Primero que nada voy a acomodarlo de forma descendiente de grado, ¿no? Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1, ¿verdad? Voy a acomodarlo, solo lo voy a acomodar, menos x cuadrada más 2x menos 1 entre x, no es cierto, 1 menos x, ¿verdad? 1 menos x que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Ahí está. Entonces, una vez que ya lo acomodé, ahora sí podemos darnos cuenta que tenemos un pseudotrinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Y por qué digo pseudo? Pues es que aquí yo tengo un signo menos. Recuerden que para poder aplicar el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, tiene que ser x cuadrada más bx más c. Es decir, mi coeficiente del término cuadrático tiene que ser 1. Aquí yo tengo un menos 1, pero se parece demasiado. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Pues yo puedo factorizar un signo menos ahí arriba por medio de la factorización de factor común. Entonces, vamos a factorizar un signo menos de aquí. Y esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1 de factorizando un signo menos, recuerden, se sale de la expresión un menos. Esto me va a quedar como x cuadrada menos 2x más 1. Ahí está. Esto entre 1 menos x que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Perfecto. Ahora, si ustedes no tienen claro qué pasó aquí, pues no pasa absolutamente nada. Es una factorización por factor común. Lo pueden ver de la siguiente manera. Si ustedes factorizan un signo menos, se cambia el signo a todo lo de adentro. O lo podemos ver correctamente por medio de factor común. Yo tengo la expresión menos x cuadrada más 2x menos 1. Le factorizo un signo menos, que es como si le factorizara un menos 1, ¿verdad? Abro factor y digo, menos x cuadrada entre menos 1, menos entre menos me va a dar más, x cuadrada entre 1 es x cuadrada. Ahora, más entre menos es menos 2x entre 1 son 2x y menos 1 entre menos 1, menos entre menos me va a dar más, 1 entre 1 es 1. Ahí está, sabroso, y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y así se factorizaría por factor común de la manera correcta. Pero recuerden, cuando ya hacemos el procedimiento muchas veces, ya podemos ver mentalmente el resultado, ya no hay necesidad de hacer todo este procedimiento. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a seguir desarrollando este límite, ¿va? Entonces, esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1 de... Voy a factorizar ahora sí con un trino de la forma x cuadrada más bx más c. Recuerden, reparto en dos factores, x, el primer signo va en el primer factor, menos por más es menos y va en el segundo factor. Ahora necesito dos números que multiplicados me den más 1 positivo y sumados menos 2. Esos números son menos 1 y menos 1, ¿verdad? Menos 1 me va a dar menos 2, menos por menos más, 1 por 1 es 1. Ahí está. Entre 1 menos x que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Ahí está, perfecto. Ahora, esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1 de menos
x menos 1 que multiplica a x menos 1. Y quiero que aquí veamos algo. Yo no puedo cancelar ahorita como está escrito absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquí tengo x menos 1 y aquí 1 menos x. Aquí la x es negativa, acá arriba las dos x son positivas. Entonces lo que yo tengo que hacer o es regresar este signo menos a alguno de estos factores o factorizarle un signo menos a algo de aquí abajo. Vamos a factorizar un signo menos de ahí abajo. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Le voy a factorizar un signo menos aquí. ¿Por qué? Porque esto es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. No es cierto, es una DCP, ¿verdad? Es una diferencia de cuadrados. Entonces yo por eso puedo factorizar un signo menos aquí abajo. O también puedo factorizarlo aquí. Es más, vamos a factorizarlo aquí para ver qué es lo que pasa, ¿no? Eso va a ser entre, factorizo un signo menos, recuerden, sale un menos y todo se le cambia de signo. El 1 se pasa a menos 1 y menos x pasa a más x. Ahí está, que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Perfecto. Ahora sí ya puedo cancelar, pero tal vez no lo vean muy claro. Tenemos menos 1 más x. Recuerden que menos 1 más x también se puede escribir como x menos 1, ¿verdad? X menos 1 es exactamente lo mismo. No pasa absolutamente nada. Y si nos damos cuenta de esta manera, yo ya puedo factorizar. Más bien, yo puedo cancelar un x menos 1 con un x menos 1 sin ningún problema. Esto va a ser igual entonces a el límite de x cuando tiende a 1, ¿verdad? Y vean, aquí también podemos hacer la división de los signos. Menos entre menos me va a dar más. Entonces va a ser más x menos 1 entre 1 menos x al cuadrado. Ahí está. Si nosotros evaluamos este límite así como está escrito, me va a volver a indeterminar, porque aquí tengo un 1, ¿verdad? 1 menos 1 es 0 y 1 menos 1 es 0. Me va a volver a indeterminar. Entonces, yo necesito cancelar este factor de aquí arriba, porque de esta manera ya se me quitaría la indeterminación. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues de hecho esto, como les comentaba, es un DCP. Es una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, si lo factorizamos como una diferencia de cuadrados perfectos, así como está escrito, nos va a quedar como el límite de x cuando tiende a 1 de x menos 1 entre, lo voy a factorizar así como está escrito, ¿verdad? Recuerden que como es una diferencia de cuadrados, yo tengo la forma a más b que multiplica a menos b, que es un binomio conjugado. Esto me genera una diferencia de cuadrados, que es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces yo paso de una diferencia de cuadrados a un binomio conjugado. ¿Cómo? Necesito dos términos, uno positivo, uno negativo, y sacarle la raíz cuadrada a ambos. Si tienen raíz cuadrada exacta, entonces se puede regresar a esta forma sin ningún problema. Obviamente aquí tenemos la raíz de 1 y la raíz de x cuadrada. La raíz de 1 es 1 y la raíz de x cuadrada es x. Ahí está. Se puede factorizar. Esto va a ser a y esto va a ser b. Entonces vamos a factorizarlo de esta manera, ¿verdad? Entonces sería a más b, primero a más b. Así que pasaría a 1 más x que multiplica a menos b, que es 1 menos x. Ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, así como está escrito esto, todavía no se puede factorizar. Más bien, todavía no se puede evaluar el límite, ¿verdad? No se puede evaluar el límite. Porque si yo evalúo otra vez el límite así como está escrito, vean, me quedaría como 1 menos 1 es 0. Ahí ya, no me sirve eso. Entre 1 más 1, pues ahí sí me da un 2. 1 menos 1 es 0 y 2 por 0 pues es 0. Entonces necesito deshacerme de este bastardo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el término que más se le asemeja es este. ¿Qué tenemos que hacer? Pues también factorizarle un signo menos. Entonces esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1 de x menos 1 entre, factorizo un signo menos de aquí, y recuerden, como todos son factores, todos están multiplicando, así que el signo menos yo lo puedo poner hasta la izquierda, sería menos 1 más x que multiplica a... Recuerden, le factorizo un signo menos. Si le factorizo un signo menos, cambia el signo de todo lo de adentro. Así que me quedaría como menos 1 más x. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí, ya tenemos x menos 1, menos 1 más x, que es exactamente lo mismo. Y, oh, papá, ya se van, se cancelan, se desaparecen. Entonces, esto me va a quedar como... Vamos a hacerlo, ¿verdad? Esto me va a quedar como el límite de x cuando tiende a 1 de, ahora sí, tenemos 1 entre menos 1 más x. Ahí está, perfecto, sabrosongo. Esto va a ser igual a
Voy a primero sacar el signo resultante de la fracción. Más entre menos son menos. Entonces va a ser el límite de x cuando tiende a 1 de menos 1 entre 1 más x. Ahí está. Ahora sí, ya voy a evaluar ese límite sin absolutamente ningún temor, ¿verdad? De que se indetermine, porque ya borramos todos los bastardos que nos estaban estorbando. Entonces esto va a ser igual a el... no es cierto, ya lo voy a evaluar, ¿verdad? Si ya lo evalúo, pues ya no pongo la operación de límite. Entonces va a ser igual a menos 1 entre 1 más 1, ¿verdad? Esto va a ser igual a menos 1 entre 1 más 1 son 2 y menos 1/2 sería el resultado de este problema. Pero creo que si no me equivoco lo ponen en punto decimal, si es un punto decimal. Pero menos 1/2 en decimales, ¿cuánto es? Menos 0.5. No sé por qué lo pusieron de esta manera, pero bueno, la guía nunca se sabe, ¿no? Con la guía nunca se sabe, entonces el resultado sería menos 0.5 o menos 1/2. Entonces vamos a hacer ahora este límite, pero por medio de L'Hopital, ¿verdad? Y bueno, vamos a desarrollar este límite por medio de L'Hopital, ¿verdad? Por medio de L'Hopital. Recuerden que para poder aplicar L'Hopital yo necesito tener la forma del límite de x cuando tiende a una constante, ¿verdad? De una función f de x entre una función g de x. Esto va a ser igual a, aplicando L'Hopital, el límite de x cuando tiende a una constante de f' de x entre g' de x. Ahí está. Pero pasa que aquí yo no tengo esta forma, ¿verdad? Yo no tengo esta forma, así que si aplican L'Hopital desde aquí, obviamente se va a indeterminar, porque la derivada de 1 pues es 0 y la derivada de 2 es 0. Se indetermina, ¿sí o no? Entonces, bueno, no se indeterminaría como tal, pero aún así no me daría el resultado. Entonces, lo que yo voy a hacer primero, obviamente, es lo siguiente. Voy a desarrollar esto para tener la forma de f de x entre g de x. Pasa lo mismo, es una suma de fracciones de diferente denominador. Esto me va a quedar como el límite de x cuando tiende a 1 de... Ahora sí, 1 menos x que multiplica a 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 1 menos x por 1 menos x al cuadrado entre 1 menos x me da 1 menos x al cuadrado. Por 1 es 1 menos x al cuadrado. Menos 1 menos x por 1 menos x al cuadrado entre 1 menos x al cuadrado por 2 serían 2 por 1 menos x. Ahí está, sabroso, suculento. Esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 1 de 1 menos x cuadrada menos 2 por 1 son 2. Y después menos por menos me va a dar más. 2 por x son 2x. Ahí está. Entre 1 menos x que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Ya, ahora sí. Ya tengo la forma de f de x entre g de x. Ya puedo aplicar L'Hopital sin ningún problema. Ahora sí ya puedo aplicar L'Hopital. Entonces recuerden que nosotros tenemos que derivar esto. Esto es f de x y tenemos que derivar esto y esto es g de x de manera independiente, ¿verdad? Entonces primero vamos a derivar f de x. Así que derivando f de x yo voy a tener que sería la derivada de mi f de x respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada de todo esto, que es 1 menos x cuadrada menos 2 más 2x, ¿verdad? Respecto de x. Claro que puedo reducir desde aquí sin ningún problema, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Y si nos damos cuenta que yo ya no tengo que factorizar el signo menos para poder transformarlo a un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. No. Yo con L'Hopital ya puedo factorizar así y ya me debe dar el resultado así. Entonces, vamos a reducir primero, ¿no? Pues para que no nos quitemos una derivada. Sería la derivada de 1 menos 2 es menos 1 menos x cuadrada más 2x. Ahí está. Respecto a x. Ahí está. Ahora sí. Vamos a derivar. Primero, recuerden, vamos a aplicar la propiedad que me dice que cuando yo tengo la derivada de una función más una función respecto de x, cuando estas son funciones derivables respecto de x, me quedaría como la derivada de u respecto de x más la derivada de v respecto de x. Recuerden que eso se puede aplicar con n número de sumas. Entonces vamos a separar esto como tres derivadas diferentes. Sería la derivada de menos 1 respecto de x más la derivada de menos x cuadrada respecto de x más la derivada de 2x respecto de x. Ahí está. Perfecto, sabroso, suculento. Entonces, lo que voy a hacer ahora... Ay, no sé por qué borré eso. Bueno, ya no lo voy a usar. Lo que voy a hacer ahora es aplicar otra propiedad de las derivadas que me dice que cuando yo tengo la derivada de una constante por una variable respecto a esa variable, esto va a ser igual a la constante se puede salir de la derivada. Entonces sería la constante por la derivada de la variable respecto de esa variable, respecto de x. Entonces, yo puedo sacar todas las constantes de aquí, pero también nos vamos a dar cuenta que tenemos la derivada de una constante directa. La derivada de una constante respecto de x es igual a 0.
Entonces, esto va a ser igual a, primero aquí es la derivada de una constante, entonces la derivada de una constante respecto de x es 0. Ahora, de aquí y de aquí voy a sacar las constantes. De aquí, ¿qué sale como constante? El signo menos. Sería menos la derivada de x cuadrada respecto de x, más de aquí sale el 2 por la derivada de x respecto de x. Sabroso, suculento. Ahora, para poder aplicar esta derivada bien, ahora necesito la derivada de una potencia y la derivada de x respecto de x. La derivada de una potencia me queda derivada de x a la m respecto de x es igual a m por x a la m menos 1. Entonces, el exponente pasa multiplicando a la x y solamente le resto 1 al exponente. Esto sería 0 menos la derivada de x cuadrada, ¿verdad? Entonces sería menos, ahora sí, derivo esto. El exponente pasa multiplicando a la x, serían 2x a la 2 menos 1 es 1. Entonces serían menos 2x, ahí está. Más 2 por la derivada de x respecto de x. La derivada de x respecto de x va a ser igual a 1. Entonces sería más 2 por 1. Ahí está, sabroso, suculento. Y esto va a ser igual a menos por más es menos 2x más 2 por 1 son 2. Ahí está. Y este es el resultado de la derivada del numerador. Entonces vamos a poner el resultado de la derivada del numerador, ¿verdad? Sería el límite de x cuando tiende a 1 de la derivada del numerador, que es menos 2x más 2. Ahí está, sabroso, suculento. Esto me va a quedar como 1 entre... Bueno, tengo que derivar esto de abajo. Derivando esto de abajo, ¿cómo me va a quedar? Esto es una derivada de un producto, ¿eh? Es la derivada de un producto. Así que vamos a tener que hacer la derivada de ese producto. Pero primero vamos a escribirlo en orden, ¿verdad? Sería la derivada de g de x respecto de x. Esto es igual a todo esto es g de x. La derivada de 1 menos x por 1 menos x al cuadrado respecto de x. ¡Oh! ¿Cómo es la derivada de un producto? Ah, la derivada de un producto es la siguiente. Yo tengo, a ver en qué espacio puedo ponerlo, la derivada de f de x por g de x respecto de x va a ser igual a f de x por la derivada de g de x respecto de x más g de x por la derivada... Ay, no me va a caber. Entonces, a ver, la derivada de f de x por g de x respecto de x va a ser igual a la f de x por la derivada de g de x respecto de x más g de x por la derivada de f de x respecto de x. Ahí está. Ahora sí, sabrosongo, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a aplicando eso, o incluso yo puedo desarrollar esto como un producto, sin ningún problema. Lo puedo hacer como un producto sin ningún problema, pero también puedo aplicar eso que tenemos ahí, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de las dos maneras. ¿Qué les parece? Primero, lo hacemos como la derivada de un producto y después resolvemos esto multiplicándolo. Me quedaría como f de x. Esto, primero que nada, es f de x y esto va a ser g de x. Entonces sería f de x, que es 1 menos x por la derivada de 1 menos x al cuadrado respecto de x. Más, ¿verdad?, 1 menos x al cuadrado, que es g de x, por la derivada de 1 menos x respecto de x. Esto va a ser igual a 1 menos x por la derivada de esto, que se puede escribir como la derivada de 1 respecto de x, más la derivada de menos x cuadrada respecto de x, ¿verdad? Más 1 menos x cuadrada por la derivada de 1 respecto de x más la derivada de menos x respecto de x. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces, pues vamos a desarrollar estas derivadas. Son bastante sencillas y esto me va a quedar como 1 menos x que multiplica a la derivada de 1 respecto de x. Es la derivada de una constante, me queda como 0, ¿verdad? Ahora, aquí saco el menos como constante y me queda la derivada de x cuadrada respecto de x. Ahí está. Más 1 menos x al cuadrado por la derivada de 1 respecto de x. Pues la derivada de 1 respecto de x es la derivada de una constante y me da 0. De aquí también saco el signo menos como constante y sería la derivada de x respecto de x. Ahí está. Sabroso, suculento. Entonces vamos a hacerlo un poquitito aquí arriba para no tener que borrar lo de abajo, ¿verdad? El límite ni tampoco las fórmulas. Esto va a ser igual a 1 menos x que multiplican a 0, ya no hay necesidad de ponerlo, menos la derivada de x cuadrada. La derivada de x cuadrada es la derivada de una potencia y me quedaría como 2x, ¿verdad? El 2 pasa multiplicando a la x y le resto 1 al exponente, ¿sí o no? Entonces esto va a ser menos 2x que más 1 menos x al cuadrado por 0, ya lo pongo, menos la derivada de x respecto de x. La derivada de x respecto de x es 1. Ahí está, sabroso. Esto va a ser igual a
1 menos x que va a multiplicar a menos por más es menos 2x, ¿sí o no? Más menos 1 por esto me quedaría menos, ¿verdad? Menos 1 menos x cuadrada. Ahí está. Pues ya vamos a repartir para ya terminar con esta derivada, ¿no? Porque la verdad sí ya se hizo feíta. Esto va a ser igual a este por este y este por este. Menos 2x por 1 son menos 2x. Menos por menos me va a dar más. 2x por x son 2x cuadrada. Repartimos este. Menos 1 por 1 es menos 1. Menos por menos me va a dar más. X cuadrada. Ahí está. Reduzco términos semejantes y me quedaría como 2x cuadrada más x cuadrada son 3x cuadrada. Menos 2x menos 1. Y esta sería la derivada de lo de abajo. Entonces es 3x cuadrada menos 2x menos 1. Ahí está, perfecto, suculento. Yo voy a volver a hacer esta derivada, pero como les había dicho, desarrollando ahora el producto de lo de acá arriba. Me tiene que quedar exactamente esto mismo. Ya no voy a hacer absolutamente todos los pasos, ya lo voy a hacer un tanto directo, ¿no? Entonces primero sería Sashita, este por este y este por este. 1 por 1 es 1. La derivada, ¿verdad? Respecto de x, de 1 por 1 es 1. 1 por menos x cuadrada son menos x cuadrada, ¿verdad? Menos por más son menos, x por 1 son x. Menos por menos me va a dar más, x por x cuadrada sería x cúbica, ¿sí o no? Entonces tengo la derivada de 1 menos x cuadrada menos x más x cúbica, ¿sí o no? Entonces esto va a ser igual a, ya derivando, ya no voy a separar ni nada de eso, me va a quedar como menos 2x menos 1 más 3x cuadrada. Ahí está, que es exactamente lo mismo, ¿no? Esto serían 3x cuadrada menos 2x menos 1. Así de rápido y de fácil son las derivadas, no hay necesidad de hacer todo este procedimiento. Y me dio exactamente lo mismo, pero quiero que veamos algo. Si yo evalúo esta función así como está escrita, me quedaría menos 2 por 1 son menos 2, más 2 son 0. Son 0. Y se vuelve a indeterminar, Entonces aquí sería 3 por 1 al cuadrado, es 3 por 1 son 3, menos 2 por 1 son 2, menos 1, aquí me quedaría 3 menos 3. Oh, Darkseid, tú me dijiste que el L'Hopital sirve para todo. No, me mentiste. No te mentí, L'Hopital sirve para todo, todos los límites. Lo que yo puedo hacer ahora es volver a aplicar L'Hopital, volviendo a aplicar L'Hopital tanto en numerador como en denominador. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 1 y no le estoy poniendo la operación de L'Hopital. Un error ahí mío, pero pues no pasa nada, ¿no? Entonces, aplicando otra vez L'Hopital, otra vez derivando numerador y derivando denominador, me va a quedar como menos 2, ya no voy a hacer todo el procedimiento, sería menos 2 entre 6x menos 2, ahí está, perfecto. Esto va a ser igual a, ahora sí, ya evaluando, me quedaría como menos 2 entre 6 por 1 menos 2. Esto va a ser igual a menos 2 entre 6 por 1 son 6 menos 2. Esto va a ser igual a menos 2 entre 4, ¿sí o no? Y esto va a ser igual a menos 2 entre 2 por 2. Y esto va a ser igual a, con este se cancelan, menos 1 medio. Y menos 1 medio son menos 0.5, que también es el resultado. Y es exactamente lo mismo que el problema que hicimos de álgebra, ¿verdad? Bueno, lo que hicimos mediante álgebra. Entonces, si nos damos cuenta, nos da exactamente lo mismo con L'Hopital y sin L'Hopital. La ventaja aquí, bueno, tal vez ustedes lo ven como desventaja porque se hizo un poco largo por el producto. No es cierto, no hagan caso, no es cierto, ¿no? No pasa absolutamente nada, realmente es muy fácil derivar. Es muy fácil derivar, yo me tardo mucho derivando porque hago todo. Entonces no pasa nada, L'Hopital sigue siendo más efectivo que el álgebra, ¿no? Porque en el álgebra teníamos que factorizar un montón y un montón y un montón, y aquí nomás tenemos que aplicar 2 veces L'Hopital. Entonces, si se vuelve a indeterminar, vuelven a poder aplicar L'Hopital sin ningún problema. El resultado sería menos 0.5 y ese es el resultado de este problema.